LRI 311, FM 90.1, Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad UNICEN. La radio pública de UNICEN te explica junto a profesionales conceptos judiciales que lees siempre en las noticias. Esto es Traducción Judicial con Martina Machado. Sean bienvenidos, oyentes de Radio Universidad, a el cuarto programa de Traducción Judicial. Hoy nos vamos a encontrar con dos palabras. ¿Por qué? Porque hay palabras que dentro del mundo judicial suenan similares, pero que no significan lo mismo. Y esa diferencia, aunque parezca simplemente técnica, puede cambiar por completo la interpretación que hacemos de esas palabras. Hoy vamos a meternos en dos conceptos que suelen confundirse bastante. Uno es el sobreseimiento y otro es la prescripción. A simple vista ambos tienen algo en común. Los dos implican que una causa se cierra. Pero mejor vamos a conocer en qué se diferencian. En este episodio de Traducción Judicial vamos a desarmar estos dos conceptos, entender cuáles son sus diferencias y sobre todo qué implican en la práctica. Traducción Judicial. Porque conocer la ley también es importante para entender la información. Para empezar a entender esta diferencia, tenemos que ir bien a lo básico. Primero separarlos en dos y ver qué significa cada uno de estos conceptos dentro del proceso judicial por separado. Para explicarlo de forma clara, vamos a escuchar a Julio Vélez. Él es abogado penalista y además es docente de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal Adversarial de la Facultad de Derecho de Azul en UNICEN. Junto a él, vamos a ayudarlos a traducir estos términos y entender qué implica realmente. Lo escuchamos. El sobreseimiento es un pronunciamiento definitivo que trunca el proceso antes de la sentencia, que es el modo normal en que termina un juicio penal. Y esto porque concurren en algunos supuestos de carácter sustancial que están contemplados en el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires y que hacen imposible que la acción continúe. Y entonces se dicta esta resolución de sobreseimiento que tiene efecto de cosa juzgada. Esto significa que la causa no va a poder volver a abrirse contra esa persona y por ese hecho. El artículo 323 tiene distintos supuestos que tienen que ver, el primero, con que la acción penal se ha extinguido, y acá está vinculado con la prescripción que les decía, que el hecho no haya existido, que el hecho no encuadre en una figura legal, digamos, solamente son delitos aquellos que están previstos como tal en el Código Penal, que el hecho no fue cometido por la persona imputada, o que hubiera alguna causal de justificación, inculpabilidad, etc. Esto porque el fiscal entiende que no hay elementos suficientes respecto de estas cuestiones. El sobreseimiento lo puede dictar el juez de oficio y lo pueden pedir las partes, tanto el fiscal como el imputado y la defensa. Entonces se trata de un instituto del Código Procesal Penal y que hace que la causa se trunque y se cierre definitivamente. Escuchábamos a Julio Vélez, abogado penalista, quien además es docente de la Facultad de Derecho de Azul de UNICEN. Vamos a ejemplificar el sobreseimiento con un caso que fue mediático. En realidad lo vamos a hacer con dos. Primero vamos a hablar del caso de sobreseimiento de Claudia Villafañe. Ella fue investigada durante años por una causa vinculada a la administración de dinero de Diego Armando Maradona, pero finalmente la justicia determinó que no había delito y dictó su sobreseimiento. O sea, la causa se cerró porque no se comprobó su responsabilidad penal.
Otro ejemplo es el caso de Elegante, el famoso cantante de RKT. Él fue detenido e investigado en una causa penal, pero con el tiempo la justicia determinó que no había pruebas suficientes y dictó su sobreseimiento. O sea que también la causa se cerró porque no se pudo sostener la acusación. Conceptos judiciales explicados sin vueltas. Esto es Traducción Judicial. Como vemos, todos estos ejemplos tienen algo en común, y es que la causa se cierra porque la justicia analiza el caso y determina que no hay delito o que no se puede atribuir cierta responsabilidad a la persona. Pero existe otra forma en la que un proceso judicial también puede llegar a su fin y que no tiene que ver con la inocencia o la culpabilidad de la persona. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, pasan los años y la causa no se resuelve? ¿Puede la justicia seguir investigando esa causa por siempre o hay un límite? Bueno, vamos a conocer, en palabras de Julio Vélez, qué es la prescripción. Por otra parte, la prescripción es una causal de extinción de la acción penal que hace que también el juicio no pueda continuar cuando han transcurrido ciertos plazos que están previstos en el artículo 62 del Código Penal. Esto es, para los delitos que tienen pena de reclusión o prisión perpetua, que se han pasado 15 años, y para el resto de los delitos, genéricamente, aunque hay otros incisos que no vale la pena puntualizar, cuando ha transcurrido el máximo de duración de la pena prevista para ese delito y aclaro que no haya ocurrido ningún acto interruptivo. Esto es, si hay una causa iniciada y se llama a la persona declarada como imputada o hay requisitoria de elevación a juicio, ese plazo se interrumpe. Con lo cual también en la prescripción, operada esta, la causa se cierra definitivamente y tienen en común entonces que es un supuesto de sobreseimiento del inciso 1 del artículo 323 y que en ambos casos la causa se cierra definitivamente porque no se puede continuar, en el caso del sobreseimiento porque tiene efecto de cosa juzgada y en el caso de la prescripción porque al operar el plazo máximo previsto para el delito tampoco se puede continuar la causa contra esa persona por ese ilícito. Escuchábamos a Julio Vélez, abogado penalista y docente en la Facultad de Derecho de UNICEN, sobre qué es puntualmente la prescripción, la diferencia que tiene y también los puntos que tiene en común con el sobreseimiento. Un ejemplo de prescripción es el caso de Guillermo Coppola. El caso de Guillermo Coppola ocurrió en el año 1996 y fue muy mediático en ese momento, no solo por él, sino porque también era representante de Diego Armando Maradona. Entonces, su vínculo también ameritaba que sea mediático. Todo empezó cuando Coppola fue detenido, acusado de tenencia de drogas. Según la versión policial, se había encontrado estupefacientes en su departamento. Y bueno, la noticia explotó en los medios y rápidamente se instaló que él era culpable. Sin embargo, con el avance de la causa, empezaron a aparecer algunas irregularidades que resultaron muy graves. Por ejemplo, se puso en duda cómo se había realizado el procedimiento policial, hubo sospechas de que la droga había sido plantada y también se cuestionó la legalidad de las pruebas. Esto hizo que el caso empezara a debilitarse con el tiempo. El proceso judicial se extendió durante muchos años, pero nunca tuvo una resolución clara y firme. Y ahí es donde entra en juego la prescripción, porque como pasaron muchos años sin una condena definitiva, la justicia determinó que ya no podía seguir juzgando el caso. Otro ejemplo de prescripción de una causa es el caso de Carlos Menem. En la década de los 90, durante su presidencia, se autorizó la venta de armas a Ecuador y Croacia. El problema fue que esas exportaciones eran ilegales. En el caso de Ecuador, Argentina no podía venderle armas porque estaba en conflicto con Perú. Y en el de Croacia había un embargo internacional que estaba vigente todavía. Durante años la justicia investigó si Menem tenía responsabilidad
dentro de estas maniobras. El proceso obviamente fue muy largo, tuvo muchas idas y vueltas, hubo apelaciones, hubo cambios de jueces y también tuvo muchas instancias judiciales. Pero finalmente, en 2013, Menem llegó a ser condenado a 7 años en una de esas instancias judiciales. Pero esa condena no quedó firme porque fue apelada justamente. En 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la causa estaba prescripta. Entonces, lo que pasó después fue que durante más de 20 años de un proceso judicial se consideró que había pasado muchísimo tiempo sin una condena firme. Por lo tanto, ya no se podía seguir juzgando ni aplicar una pena. Hasta aquí llegamos con este cuarto programa de traducción judicial. Mi nombre, como siempre, es Martina Machado y los espero el próximo miércoles en un nuevo programa. Chau. Esto fue Traducción Judicial, una producción de Martina Machado. Te esperamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Universidad FM 90.1.